Bien, estamos acá en otra parte de la radio, en el estudio, con una visita y en este caso le damos la bienvenida y le agradecemos que se haya acercado hasta acá a Enzo Rosli. ¿Cómo estás, Enzo? Buen día. Hola Alejandro, buen día para hoy y para toda la audiencia. Bueno, un poco la convocatoria tiene que ver, en otro momento vamos a hablar de tu trabajo en en la Subsecretaría de Desarrollo Social y en Santiago de Oro también, pero un poco esta convocatoria contigo es para analizar un poco estas opiniones que estás realizando en un importante diario de la ciudad de Rosario, encargadas por el Colegio de Profesionales de Trabajo Social del sur de Santa Fe, y bueno, que ayer nos has autorizado como para compartirla también en nuestro muro. Y en este caso, esta opinión tiene que ver, entiendo, con por qué estudiar, para qué estudiar y no sé si también en estos tiempos de pandemia, para qué estudiar, ¿no? Claro, sí, esta es el segundo artículo que escribo para el diario por pedido del colegio profesional. Bueno, me dan la elección libre del tema. En este caso yo elegí el programa Progresar y una mirada desde el trabajo social, con todo lo que tiene que ver la educación en este último tiempo. Viéndolo también en un contexto de pandemia, en donde la mayoría de nosotros que somos del interior del país, en una ciudad en donde no hay mucho que estudiar, sí tenemos institutos y distintas carreras, pero mayormente uno cuando termina el secundario, si tiene una perspectiva de la medicina, por ejemplo, o de lo social, en mi caso, como el trabajo social, en la ciudad de Rufino eso no se encuentra. Se encuentra en las grandes ciudades. Mayormente cuando uno trabaja con la realidad del país o es hijo de trabajadores, cuesta mucho, es mantener una doble casa, es otro gasto. Y hay políticas públicas que son universales, entre comillas, como le digo yo en el artículo, porque no contemplan realmente las distintas necesidades o dificultades que tenemos nosotros contra las desventajas o ventajas que tienen las personas de las grandes ciudades, donde, bueno, no tienen que alquilar y demás. Muchas veces, por ejemplo, en mi caso, yo estudié trabajo social en Venado Tuerto, que era privado, Sí, y a mi papá le salía mucho más barato pagar la cuota de la facultad y mantenerme a mí en Venado Tuerto a 100 kilómetros que ir a vivir a Rosario, claro. donde la educación era pública. Ujú. Entonces pensé en este programa que es muy bueno, pero se nos vende como algo universal, algo que no existe dentro de estas políticas públicas, porque el territorio argentino es tan amplio que hay diferentes situaciones o diferentes realidades en las Ujú. cuales nos enfrentamos solamente las personas del interior. Hay personas, por ejemplo, que para venir a la ciudad de Rufino viajan todos los días de Amenábar para tener acceso Claro, a una educación gratuita, sí, sí, pero eso implica gasto. La educación obvio. es gratuita, pero cuando vos no sos de la ciudad, implica gasto. Y asimismo, si sos de la ciudad, también implica gasto. Claro, un poco lo que pasaba, Enzo, con las carreras acá, que si bien eran de universidades públicas y no cobraban, lo que se cobraba era eh, para que los profesores llegasen hasta acá, es decir, los viáticos de los profesores, es decir, vos no pagabas la carrera, pagabas los viáticos, que de una u otra manera resultaba más barato que mantener a un alumno en Rosario, en Buenos Aires, Río Cuarto, San Luis. A San Luis, Ujú. exactamente. La idea esta bueno, de este artículo es decir que realmente no es una política pública que está teniendo el gobierno nacional. Si bien tenemos que recordar que Progresar surge en el gobierno de Cristina Kirchner, Sí, después en el gobierno de Macri, convierte en beca, eso es una gran desventaja también porque la beca, cuando uno tiene un programa, accede la mayoría de la población. Cuando hablamos de becas es mucho más selectivo porque hay unas ciertas características que cumplir, un cierto requisito, es decir, tener tantas materias, un porcentaje aprobado, llevarla al día y demás. Entonces empieza a ser más selectivo para aquellas personas que estudian y trabajan, por ejemplo, ujú, y con la vuelta del gobierno de Kirchner y Fernández, o Fernández Kirchner, ujú. como se quiera decir, vuelve a ser un programa y vuelve a ser accesible. Pero ¿qué Bueno, pero pasa? vos has estado evaluando, a ver, los pros y los contras de este programa para las personas, para los que quieran estudiar en sus distintas geografías, ¿no? Exactamente, por eso. ¿Qué es lo que pasa cuando vuelve? Mm, Empieza una jerarquización de las profesiones. Es decir, por ejemplo, si vos querés estudiar de la rama de las ciencias sociales o la docencia, tenés un cierto monto. Pero ujú, si vos estudias ingeniería, se llaman carreras estratégicas. ujú. Es decir, que vos tenés un monto mucho más elevado. Entonces empieza a haber una división en trabajadores también, es decir, cuál es la diferencia que hay entre una persona que estudia ciencias sociales y uno que estudia ingeniería. Si bien las carreras a lo mejor o la arquitectura son carreras más
más caras, no quiere decir que tengan, que todos tengamos la misma apreciación profesional sobre eso. Es decir, bueno, a mí no me gusta la matemática, por ejemplo, terminé estudiando trabajo social, pero el trabajo social es de igual o mucho más importante que el de ingeniería. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el criterio que se utiliza en la diferencia? Entonces, la mirada del trabajo social era esa, de poder empezar a pensar estas políticas públicas teniendo en cuenta el conocimiento en el territorio y empezar a hacerlas a estas políticas Ujú. sin traer esos enlatados, digo yo. Enlatado quiere decir que no funcionó en Rosario, entonces tiene que funcionar acá en Rufino. Y en Rufino tenemos menos instituciones, estamos menos articulados porque hay menos recursos también. No es por la cantidad de recurso humano o económico, sino tiene que ver por la dimensión de la población. Entonces hay Claro, menos instituciones, claro. por lo cual va a haber menos recursos para dar. Si nosotros lo pensamos en una política pública como el progresar, tenemos que tener en cuenta eso exactamente. No es lo mismo la carrera que puede potenciarse en el sur de Santa Fe que se va a potenciar en la zona del noroeste argentino, por Claro, ejemplo. claro, claro. Entonces, teniendo en cuenta ese conocimiento que lo puede poner un trabajador social, un sociólogo, un antropólogo, es realmente hacer una política pública pensando en las personas, pensando en el otro como un sujeto de derecho. Además te pregunto, esto está también estipulado para, vos hablas de valores distintos para carreras distintas. Está pensado también, por ejemplo, para las carreras de nivel terciario y que, digamos, cuál es a ver, si hay gran diferencia con una carrera de tipo universitario. Porque, a ver, toda la vida en el tema de universidades había carreras A y carreras B. Las Exactamente. carreras A son, por ejemplo, ingeniería, medicina, abogacía, contador, y las carreras B eran las otras. Las otras. Exactamente, sí. En eso se da también, por ejemplo, cuando nosotros decimos que es una política que está pensada en los jóvenes, que muchas veces los gobiernos, no importa el color o distinción político, sino siempre mayormente se lo deja por fuera, es decir, es hasta el niño, los 18, de los 18 ya pasamos a la vejez. La parte de la adolescencia y la adultez, muchos programas o beneficios no se tienen. Ujú. Entonces, si nosotros lo pensamos así, es una política innovadora, pero no es innovadora tampoco porque, por ejemplo, como decís, los terciarios o los institutos docentes no tienen un rédito económico mucho más. Es decir, que Claro. apostar a la educación es en parte. Yo apuesto a la educación de ingeniería como estrategia, Ujú. que tampoco es una estrategia, porque nosotros en el país no somos un país industrializado, somos un país agroexportador. Es decir, que no me sirve nada tener miles de ingenieros si no van a tener un puesto de trabajo el día de mañana. Claro. Y en esto pasa exactamente lo mismo. Las carreras universitarias, depende de lo que vos estudies, vas a tener acceso o no a un monto determinado. Ujú. O sea que hay una comparación muy mínima entre lo que es el instituto y la universidad. Y en la actualidad, en la actualidad, en el contexto de pandemia, ¿cómo se ha ido planteando esto? ¿Cómo se ha ido diagramando y llegando? No tuvo ninguna Ajá. reforma, no tuvo ninguna. Al contrario, una de las críticas que yo hago es esa exactamente. Que, por ejemplo, la asignación universal por hijo para asegurar el derecho a la educación, que es un derecho básico que todos los argentinos tenemos por constitución, recibe una tablet, ¿no? Ujú. Y una persona que está en un terciario también tenía sus clases virtuales, no recibió ninguna tablet. No, el programa Progresar queda por fuera de los créditos, queda por fuera del acceso a la tecnología y el monto es mínimo que si te pones a pensar y quedaste varado por la cuarentena en otra ciudad, llegas a cubrir el internet o algún otro gasto más. Ujú. Pero para tener internet tenés que tener una computadora, si no, no sirve Para de nada. este programa, a ver, tal vez deberemos haber empezado por acá, ¿no? ¿Para quién está destinado específicamente? ¿Para cursos de qué? ¿Para qué edades? A ver. Ahora está destinado para personas que quieran terminar la primaria, Ujú, la secundaria como obligación, el terciario y capacitaciones de oficio. ujú. Y el universitario también Sí. contempla. Pero en sí está destinado para adolescentes, jóvenes y adultos que quieren terminar desde los 18 a los 30 años. Esa es la edad. Y asegura también el secundario para aquellos que lo quieran terminar, bueno, se le da esa ayuda económica. Es como un incentivo, por así decirlo, ¿Y para vos poder recordás terminar. más o menos los valores que se manejan? No, no, Ah, porque van cambiando con estos aumentos ujú. pequeños que tiene, van mes a mes cambiando, pero no es que cobras la totalidad tampoco, sino se cobra un 80% y el 20% se da como un reintegro a fin de año, que no todos los estudiantes lo cobran, por ejemplo.
Claro, sería como la vieja libreta escolar de la Exactamente. asignación universal, ¿no? Exactamente, ese Ujú. famoso reintegro del 20% que se da a fin de año, de todos los meses que se fue llevando. La mayoría de los estudiantes no está cobrando ese reintegro tampoco. Y, por ejemplo, sé que en los meses de febrero hasta la inscripción de marzo, principios de abril, la mayoría de los estudiantes tampoco cobra esos meses el programa, el beneficio. ¿Qué es lo que se puede exigir como ciudadanos para este programa? Y si, a ver, si hay algún tipo, o cómo tendría que ser la modificación. Para mí la modificación tiene que estar regionalmente, Ujú, como te decía, depende de la zona, la carrera estratégica, si vos queréis seguir sosteniendo esa mirada, es la que se tiene que estar. Por ejemplo, nosotros acá podríamos tener como carrera estratégica la docencia. Tenemos en la ciudad de Venado Tuerto un instituto docente, en la ciudad de Venado Rufino también hay uno, es decir, que la docencia está en todos lados y es la base para la educación. No existe educación si no hay docente. ujú. Y mucho más teniendo en cuenta que se habla de nuevamente la virtualidad de la presencial, contemplar el acceso a la tecnología de los beneficiarios del plan. Mínimo, así como se otorgó una tablet, puede otorgarse una tablet para los estudiantes del terciario, que Bueno, en sí la política perfila para los nuevos profesionales del futuro del país. ujú. Entonces, es decir, acceder a eso para poder seguir capacitándote, porque no es que la universidad dejó de clase, el terciario no dejó de dar clase, es decir, ellos tuvieron, y si no tuviste el acceso a la tecnología, lo perdiste Sí, al año. sí, sí, porque hay un porcentaje importante, incluso en la provincia de Santa Fe, un porcentaje importante que el propio gobierno lo ha reconocido, de personas que no han tenido, que no tienen conectividad y bueno, sabemos que han tenido, los docentes han tenido que, además de todo el trabajo de todo el día con internet, además han tenido que preparar clases en hoja papel para entregar a los chicos, ¿no? Sí, Así que, mm, teniendo un programa en la provincia de Santa Fe único en la Argentina que se llamaba El Vuelvo a Estudiar, que no sé si funciona o no, hasta el momento no he encontrado una noticia que tenga que ver del gobierno provincial con El Vuelvo a Estudiar. Era un programa que se encargaba de tener un equipo territorial, de buscar a ese niño, de por qué está. Algo también ilógico, porque si nos ponemos a pensar, es un programa único en el mundo, reconocido, por el decir, bueno, ¿qué pasa con la exclusión de la escuela? Pero a su vez no teníamos ley de educación. Entonces poner un parche para algo que no existe, como la ley de educación para la provincia. Enzo, gracias por venir, realmente muy interesante el trabajo, pero más allá de todo eso, interesante el análisis que se hace de esto, de una realidad que hay que mirar, eh, a ver, con una crítica constructiva, como la que estás haciendo vos, sin ningún tipo de banderías políticas ni nada, sino visto desde otro punto de vista, y en este caso de gente que está en contacto con la gente y que ve la realidad sin andar buscando ningún voto. Exactamente, sí, la idea del trabajo social es esa, tiene la herramienta o la posibilidad de ingresar a las casas de las personas y estamos en contacto realmente para quienes son destinadas a estas políticas. Por eso la idea es que el gobierno empiece a tener en cuenta carreras como trabajo social, la antropología, la sociología, que son muy amplias. Tenemos 4 o 6 años con la licenciatura, antropología, sociología, psicología, psicopatología, economía. Tenemos mucha formación y mucha información que puede servir para generar nuevas políticas públicas que realmente sean de inclusiva. Y ya no sería de inclusión, de convivencia más que nada. Así que muchas gracias a vos por haberme dado el espacio también acá en la radio. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, el diálogo con Enzo Rosli.